algunos también piensan que es como una penitencia, que voy a ayunar y me voy a abstener de alimentos u otras cosas con el fin de apaciguar mi alma, porque de repente hice algo mal y quiero ayunar, ¿sí? Pero como penitencia. Pero no es eso el ayuno que Dios quiere. Tampoco es un ritual que podemos hacer para obtener el favor de Dios. No es tantos días de ayuno, es si la voluntad de Dios se va a hacer o no. No es que esté jugando una pulseada a ver quién aguanta más sin comer, si nosotros o Dios. ¿Quién le parece que va a ganar, no? Pero bueno, el ayuno no es eso. El ayuno, el verdadero ayuno, es algo más que abstenerse de un alimento. Más bien es un ejercicio espiritual que tiene que ver con el arrepentimiento. Para cuando ayunamos, y según lo que dice la Biblia, es básicamente para llevar nuestro corazón a un arrepentimiento y rendir en ese momento nuestra voluntad a Dios, pidiendo encontrar su voluntad. Hay un pasaje muy clarito que habla sobre el ayuno y es Isaías 58, si tienen alguna duda, busquen en ese capítulo del libro de Isaías, y que ahí habla del verdadero ayuno, que como les dije, nos lleva a un arrepentimiento, nos ayuda a librarnos de opresión, yugos, ataduras, dice ese pasaje, de ciertos pecados que estamos cargando, pero que en realidad, si nuestro anhelo es vivir como Dios quiere, entonces es ahí cuando aplica el arrepentimiento genuino, no solamente de boca, sino después también en acción. Entonces podemos decir que el arrepentimiento no es para condenación nuestra, sino más bien para que vivamos una vida santa, una vida en justicia. Y al respecto de esto último que digo, también habla este pasaje de que el verdadero ayuno trata de aplicar lo teórico y llevarlo a la acción. Es levantar al oprimido, ayudar. En aquel entonces se oprimía mucho y castigaba a los que trabajaban, entonces garantizarles una justicia social en este sentido a los que trabajaban, alimentar a aquellos que ayunaban, pero no por voluntad propia, sino porque realmente no tenían que comer. Entonces, vivan de esa manera, dice Dios. Ayunen, pero vivan de esa manera, una vida en arrepentimiento constante. Y luego hablamos. Porque si no, de lo contrario, se torna en una hipocresía religiosa, que es lo que Dios no quiere para con cada uno de nosotros. Eso Dios realmente no lo quiere y lo aborrece. En el capítulo 7 del libro de Zacarías, que es el capítulo que vamos a estar viendo hoy, Zacarías capítulo 7, vamos a ver que el pueblo judío tenía por costumbre el ayuno. Pero había algunos ayunos que eran más por tradición que por mandato divino. Y bueno, antes de leer este capítulo me gustaría hacer un poco de historia para poner un poco en contexto el movimiento de la pregunta que estos judíos le hicieron a algunos sacerdotes sobre el ayuno. Hablemos de Zacarías, ¿sí? Si es el libro de Zacarías, vamos a hablar un poquito de él. Zacarías era un profeta, ¿sí? Un profeta del Antiguo Testamento que era contemporáneo con otro valorazo que se llamaba Ageo, ¿sí? Compartían ese mismo tiempo histórico, pero Zacarías era mucho más joven y Ageo era más viejito. De todas maneras llegaron a trabajar juntos. Y estoy remontándome al año 538 a.C. En aquel entonces hubo un gobernador que se llamaba Ciro de Persa, que liberó a los judíos, levantó un edicto y liberó a los judíos que estaban en Babilonia en cautiverio. Los liberó. ¿Cuánto tiempo estuvieron en cautiverio el pueblo de Dios? 70 años, esclavizados, viviendo un martirio. Pues Ciro de Persa los liberó y inclusive más, envió a una cuadrilla como de 5.000 personas de Babilonia a Jerusalén para poder reconstruir algo tan importante y tan valioso para el pueblo de Dios, que era el templo de Dios. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Esdras. Así que bueno, ellos inmediatamente, los que fueron allí a reconstruir el templo, comenzaron con toda la fuerza, con todas las ganas,
a reedificar el templo. Pero no fue fácil. Había muchos pueblos alrededor que le hacían la guerra, que realmente eran una traba para ellos, no solamente en lo político, en lo económico, pero también en lo emocional. E internamente el pueblo estaba como muy flojito, ¿sí? Había mucha indiferencia en torno a lo que era o no la reconstrucción del templo, así que después de un tiempo, lamentablemente, este templo quedó ahí abandonado. No, la obra que estaba tornándose con mucho vigor en un principio la dejaron ahí a un costadito. Y entonces, 16 años después, Zacarías y Ageo fueron comisionados por el Señor para ir a ese lugar y procurar de que el pueblo se reavive. Ahí surgió un avivamiento espiritual, pero no fue solamente con palmaditas en la espalda. Fue a través de la reprensión, a través de la exposición de la palabra de Dios y a través de mostrarles lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo mal. Estaban desobedeciendo al Señor con un mandato tan serio y tan importante que era para ellos como lo era levantar el templo. Ageo, por un lado, sus predicaciones eran un poco más de reprensión. Si era un poco más duro, si se quiere, más veterano, era más directo capaz. Pero bueno, la cuestión es que Zacarías, por otro lado, que los dos eran compatibles en realidad, tenía otro perfil y otro llamado. Sí, el mismo que Ageo, pero desde el lado del ánimo. Ageo marcaba el error y también ayudaba al pueblo, pero Zacarías le decía, bueno, vamos que hay mucho más por delante, lo mejor está por venir, sean fieles. Entonces, Zacarías tenía un énfasis, por así decirlo, un poco más positivo. Zacarías llamó al pueblo también al arrepentimiento, a que no sean como sus antepasados, como sus padres o sus abuelos, que terminaron en el cautiverio, porque ellos mismos se lo buscaron, lamentablemente. Fueron quienes se desviaron de los caminos de Dios, negaron escuchar las profecías que una y otra vez se taladraba ahí en el oído, pero ellos se creían que estaba todo bien, que no les iba a pasar nada, hasta que llegó el momento del cautiverio. Se lo llevaron a todos a Babilonia a pasarla mal. Y otra de las cosas que hacía Zacarías también era reafirmar, ¿sí?, las bendiciones futuras. Nos recordaba el pasado, pero también nos hablaba de las bendiciones futuras. Zacarías podríamos decir que es un libro escatológico, es el más escatológico del Antiguo Testamento. Y lo que buscaba era alentar al pueblo a edificar el templo a la luz de la promesa de que iba a venir el Mesías y que el Mesías iba a habitar ese templo, iba a estar en ese lugar en algún momento. Convengamos que el pueblo no solo estaba edificando para su presente, sino que estaba construyendo un futuro para el Mesías que iba a devenir. Alentó al pueblo a que no le tengan miedo a las grandes potencias, que siguieran adelante con el proyecto que tenían de parte de Dios, y teniendo eso en mente, ¿no?, siendo claros de que el Señor recuerda sus promesas. Él, si hizo un pacto con su pueblo, Él lo va a respetar, que los restauraría y los bendeciría. Zacarías tuvo muchas visiones, ¿sí? Fue un profeta con el que Dios se comunicaba a través de visiones y sueños. Y sí, muchas de ellas se enfatizaban cómo iba a ser el reino venidero, pero que nada de eso iba a pasar, no porque Dios no fuera fiel, sino porque también dependía de la fidelidad que tuviera el pueblo para con Dios. Esa generación a la que le estaba hablando Zacarías, lo que él le pedía es que fueran fieles, y que Dios iba a responder, iba a cumplir con sus promesas, porque Él recuerda de sus promesas y las cumpliría. Entonces el éxito de toda esta misión que tenían de levantar el templo y demás, no tenía que ver con negociaciones políticas o económicas como hicieron antes sus antepasados para arreglar las cosas, para arreglar los asuntos, sino que más bien tenía que ver con la obediencia a ese pacto que ellos habían hecho. Porque un pacto tiene que ver con dos partes.
Está la promesa de Dios, el pacto de Dios, el que Dios recuerda, pero Él va a cumplir, obviamente, pero tiene que ver con la otra parte del pacto, es la obediencia que se le debía a Él. Entonces, si ellos cumplían, Dios también iba a cumplir. Ahora sí, el capítulo 7. Durante la construcción del templo, como les estaba contando, 2 años después de haber estado con el pueblo, recuerden que pasaron 16 años, Ageo y Zacarías fueron y estuvieron trabajando hombro a hombro ahí con el pueblo, predicando, exhortando, animando. Bueno, 2 años, en esos 2 años, mientras estaban haciendo eso, el Señor volvió a hablar con Zacarías, porque algunos del pueblo estaban haciéndole alguna pregunta, particularmente sobre el ayuno, a algunos sacerdotes, y ahí Zacarías tuvo una respuesta para darles, pero de parte de Dios. Miren lo que dice el versículo del 1 al 3. Yo lo voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. En el 4.º año del reinado del rey Darío, en el día 4 del mes 9, que es el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regén, Melech, y a sus hombres a buscar el favor del Señor y a preguntarles a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos y a los profetas. La pregunta del millón que tenían ellos era: ¿debemos seguir llorando y ayunando en el 5.º mes, tal como lo hemos hecho todos estos años? ¿Cuál era el tema? ¿Por qué hacen esta pregunta? El asunto es que la reconstrucción del templo en Jerusalén estaba casi terminada. Y uno de los ayunos que ellos tenían por tradición y no tanto por mandato divino era el 9 de Av, que vendría a ser el mes 5. Porque en esa fecha, hacia 70 años atrás, o más, los babilonios habían destruido el templo. Era una fecha más de conmemoración y de llanto y de lamento por lo que había pasado. Y este era uno de los 4 o 5 ayunos rituales que ellos tenían durante el año para hacer así a rajatabla. Y entonces ellos decían, bueno, ahora la obra de reconstrucción del templo está casi hecha, ya está casi terminada. Muchos se preguntaban entonces si seguían estando obligados o no a poder a seguir haciendo ese ayuno, porque si lloramos la reconstrucción y ahora ya está todo reconstruido, ¿qué sentido tiene ayunar? Entonces le preguntan esto: ¿es tiempo de dejar de lamentarnos? Además, tengamos en mente también de que lo que Zacarías les enseñaba y les predicaba y les decía es que tan pronto se realice la reconstrucción del templo, no dice cuándo, pero sí dice que vendría el reino de Dios, vendría el Mesías. Entonces, imagínense los judíos en aquel momento, con eso en mente. Aparte de preguntar si nos tenemos que dejar de lamentar, una pregunta atrás de esta es: ¿vendrá pronto el reino de Dios? O sea, si está cerca el reino de Dios, ya casi la reconstrucción del templo, ¿tenemos que seguir lamentándonos? Todo eso implicaba esta pregunta, si teníamos que dejar o no de ayunar ese día. Entonces, no sé qué le parece a ustedes, pero para mí la pregunta era muy natural, era normal que preguntaran eso, o sea, utilizando la lógica que ellos tenían, me parece que era sensata esa pregunta. Pero la respuesta del Señor fue como lapidaria. Porque la respuesta no fue solo hecha para los que les estaban preguntando, sino para todo el pueblo de Dios. Miren lo que dice el verso 4 al 6. Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor de los ejércitos. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes: cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses 5º y 7º de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? El Señor realmente acá con todo eso, porque Él fue más allá de las palabras y reveló la hipocresía que había en el corazón de los que estaban preguntando del pueblo entero.
porque ellos sí habían ayunado ritualmente año tras año sobre ese lamento, pero estaban ayunando con la tristeza de lo que les había pasado y nunca entendieron, de que en realidad lo que tenían que hacer era arrepentirse de lo que había pasado. Era preguntarse, ¿por qué llegamos a esto? No es solamente el victimismo de decir, ay, pobre de nosotros a lo que hemos llegado. No, era preguntarse, ¿por qué llegaron a esto? ¿Qué fue lo que pasó que terminaron en esta condición tan deplorable? Ayunaban pidiéndole a Dios que los liberara. Si era otra vez torcer la mano, jugar a ver con Dios, a ver quién ayuna mejor para obtener su favor. Pero no buscaban el propósito de Dios. No indagaban en su corazón a ver qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba ocurriendo mal en el pueblo para que llegaran a esa situación. Ayunaban buscando la mano de Dios, pero no su rostro ni su corazón. Entonces Zacarías, además de esto, responde recordándoles también cómo habían llegado sus antepasados al cautiverio. ¿Cómo habían llegado ellos allí? Rechazando la palabra de Dios, rechazando el llamado de Dios a través de los profetas. Y esa desobediencia los llevó al exilio. Miren lo que dice el versículo 7. ¿No son estas las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor mismo proclamó cuando Jerusalén y las ciudades cercanas estaban habitadas y tenían paz? Cuando el Negev y las llanuras occidentales también estaban habitadas. ¿No es esto lo que los profetas les estaba diciendo? ¿Cuál es el verdadero ayuno que espera Dios de ellos entonces? Y más aún, ¿qué es lo que Dios espera de cada uno de ellos durante ese tiempo de ayuno y fuera del tiempo de ayuno? ¿Qué es lo que Dios espera entonces? Acá lo dice el versículo 8 y 10. La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías y le dijo, así dice el Señor de los ejércitos, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, no maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Es notable cómo Zacarías da una vuelta ninja y termina dándole vuelta a la pregunta que ellos hacían. Vos me preguntás entonces si debo ayunar o no. Ahora yo, Zacarías, te pregunto, ¿van a convertirse en la clase de pueblo que está listo para recibir el reino de Dios? ¿O van a seguir así como están? Porque esta generación puede llegar a ver al reino de Dios, al Mesías, solo si buscan la justicia y la paz y si permanecen fieles al Padre. Esta misma palabra que le dio Zacarías a esta gente en su momento también fue dada anteriormente. No era una palabra nueva, no había novedad en este sentido, ya había sido dicha antes de que se fueran al cautiverio por Babilonia. Pero ¿qué hicieron? No se arrepintieron, siguieron en sus malos caminos, haciendo lo que bien se les parecía, y por eso es que cayeron donde cayeron. Y entonces el Señor, a través de Zacarías, en los versículos siguientes, a partir del 11 al 14, les dice, ellos, ¿sí?, sus padres, sus antepasados, sus abuelos, se negaron a hacer caso. Desafiantes, volvieron la espalda y se taparon los oídos, para no oír la ley ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor de los ejércitos había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón como el diamante. Miren el proceso, ¿no?, de cómo nos lleva el pecado, cómo nosotros mismos dejamos que el pecado muere y cómo va avanzando el asunto con la desobediencia. Primero se negaron a hacer caso. Después, hasta no te quiero escuchar más, la verdad que lo que estás diciendo no me gusta. ¿Y qué hicieron? Se taparon los oídos. Es que no soporto más lo que estás diciendo, me tapo los oídos, no te quiero escuchar. Para no oír, no lo que dice el mensajero, sino lo que realmente dice Dios
para no oír la ley ni las palabras que por medio de los antiguos profetas el Señor de los ejércitos había enviado con su espíritu. Endurecieron su corazón mucho más, tanto como un diamante. No solo duro el diamante, sino que también puede cortar, puede herir. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos se llenó de ira. Como no me escucharon cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando ellos me llamen, dice el Señor de los ejércitos. Con un torbellino los dispersé entre todas las naciones que no conocían. La tierra que dejaron quedó tan desolada que nadie siquiera pasaba por ella. Fue así como convirtieron en ruina la tierra que antes era apetecible. Finalmente, entonces, la pregunta que les hizo Zacarías fue: ¿realmente ayunan para Dios o lo hacen para ustedes mismos? ¿Lo hacen para Dios o lo hacen por remordimiento por ustedes? Esa pregunta que hizo Zacarías, saben que no tuvo respuesta. En el libro no la vamos a encontrar. Quedó como volando. Porque, de hecho, el libro, como les decía, no solo no nos cuenta de que el pueblo ya respondió, aparentemente no respondió a esa vueltanilla que se hizo Zacarías, cuando vuelta la pregunta de ellos, sino que además el libro de Zacarías continúa hablando, en los próximos capítulos, del reino de Dios, del reino venidero, de cómo sería y demás. ¿Qué podemos decir de lo que nos dice Zacarías a nosotros? ¿Qué nos está invitando Zacarías a nosotros hoy? Nos está invitando a mirar por encima del caos. Porque sí, en su momento estuvieron cautivos, pero después también Dios cumplió con sus promesas, porque Jehová recuerda. Y entonces empezaron a vivir mejor. Entonces podemos saber de que podemos mirar por encima del caos porque Dios es fiel y cumplirá sus promesas. El Señor tiene buenos deseos para con todos. Quiere que vivamos en una tierra deseable, por eso se lamentó y decía, esta tierra deseable que podrían haber tenido no lo tuvieron, pero por responsabilidad de ustedes. Él quiere que habitemos en una tierra así, no en desolación. No quiere que vivamos una vida árida, desértica. Él quiere que haya paz entre nosotros y no contiendas ni conflictos. Paz interna y con los demás. Y desea también que seamos prósperos, ¿por qué no? En todas las cosas. Que como dice tercera de Juan, creo que es que así se desarrolle también nuestra alma, que prospere nuestra alma. Porque Jehová recuerda. Otra cosa que nos invita a Zacarías es a tomar como ejemplo, ¿sí?, los malos ejemplos de aquellos que nos antecedieron para no cometer los mismos errores. Eso es parte de la inteligencia que podemos llegar a tener. Aprender de lo que sí tenemos que hacer y también aprender de lo que no tenemos que hacer porque vemos las consecuencias en otras personas que lo han hecho, cuando no le fueron fieles a Dios y obedientes a Dios. Para poder recibir todo el bien que Dios tiene para nosotros, debemos hacer las cosas como Dios manda, siguiendo sus instrucciones, siéndole obedientes. Pero también quiero aclararles algo. Cuando Dios pide obediencia de parte de su pueblo, no es tampoco por capricho, ¿eh? Miren que Dios no es un Dios que se vanagloria y vengan todos a mí porque yo soy el fenómeno más no sé qué. No, miren que Él pagó un precio alto para que nosotros pudiéramos ser libres y redimidos. No fue fácil para Dios mismo poder darle la salvación a toda la humanidad de todos los tiempos. Y además otra cosa, cuando Él nos pide obediencia, es porque Él nos hizo. Y qué mejor que Él, como nuestro Creador, sabe lo que nos conviene a nosotros como humanos. Sabe que está buenísimo ser buenos padres, ¿sí?, ser buenos hijos, que está buenísimo ser fieles y leales independientemente de las circunstancias. Está buenísimo hacer lo que dice la palabra, porque nos hace bien a nosotros, entiéndase, nos hace bien a nosotros. Los más perjudicados cuando no obedecemos a Dios, no es Dios, porque Dios es Dios, salimos nosotros perjudicados cuando no le somos fieles y obedientes a Él. Pero además de las bendiciones que ya tenemos por el hecho de obedecerle, tenemos más a futuro.
Eso era más importante para él, el tema de la obediencia, que ayunar o no ayunar ese día. Era mucho más importante que cualquier otro ritual. Miren lo que dice 1 Samuel 15:22. Dice: ¿qué agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de carneros. ¿Qué dice Oseas 6:6? Lo que pido de ustedes, dice Dios, es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. ¿Y qué dice Juan? En su capítulo 14, versículo 15. Si me aman, entonces obedezcan mis mandamientos. Si nos decimos que amamos a Dios, entonces procuremos obedecerle. Esto nos va a llevar tiempo, esto nos va a llevar sacrificio, esto nos va a llevar estudio, porque tenemos que conocer qué es lo que quiere Dios para saber cómo agradarle. Pero bueno, eso es lo que más desea de nosotros, para que no sean rituales huecos lo que hagamos. Porque, a ver, todas las disciplinas espirituales que Dios nos manda a hacer, la oración, la meditación en la palabra, la contemplación, el congregarnos, el ayuno, todo es válido y necesario para poder fortalecer nuestra experiencia espiritual. Sí, pero si solo contamos con ese momento para supuestamente agradar a Dios, nuestra visión de Dios es muy mala, no lo conocemos. Él no pide eso, nos hace bien, sí, pero Él pide que todo eso lo hagamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestra entrega, con o sin ayuno, debe ser total para Él. ¿Cuesta cambiar? ¿Cómo? Claro que sí. ¿Es necesario hacerlo? Por supuesto. Nos va a hacer bien. ¿Podremos llegar a cambiar en algún momento? Y sí, si nuestra voluntad se acopla con la de Dios y buscamos ayuda entre la comunidad cristiana, claro que vamos a poder. ¿Cómo no? Dios nos dio la salvación. No va a poder lidiar con nosotros. El tema no es Dios, ni que qué horrible el pecado que cometo o los errores que tengo. El tema es que no queremos salir de esa comodidad. Preferimos tapar eso con otros cambios superfluos, como son los rituales, para no cambiar de verdad. Y otra cosa que pasa, otra cosa a lo que nos invita Zacarías, es a esperar la venida del reino de Dios, lo que debería motivarnos, ¿sí?, a una fidelidad presente. Pensar en el pasado y en lo que pasaron algunos nos hace bien para ajustarnos un poquito ahora a nuestro presente. Pero pensar en lo que está por venir, que es lo mejor de lo mejor para nosotros, eso nos tiene que dar todas las ganas y todo el coraje para que día a día nos levantemos pensando: hoy te voy a honrar, Señor. A como dé lugar voy a tratar de honrarte. Porque en esa fidelidad no solamente me gozo hoy, sino que ya te estoy esperando. El Señor está viniendo y está viniendo en busca de los fieles. Que el Señor nos encuentre así, amparados en ese manto de obediencia y fidelidad a Él. Él promete un bienestar eterno en su presencia para aquellos que le son fieles y obedientes hasta el fin. Ahora, esto es lo que Zacarías nos invita a través de la palabra de Dios. Pero también quisiera yo hoy hacerles y hacernos, además, una pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos haciendo las cosas en realidad como Dios manda? ¿O solo cumpliendo con meros formalismos y rituales? ¿Estamos buscando de veras la voluntad de Dios? ¿O solo buscamos al Señor para pedirle que nos otorgue el favor que deseamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué venimos acá y nos congregamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué tomamos la Santa Cena? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos? Esa es la pregunta que les dejo hoy. Y que deseo de todo corazón que tanto ustedes como yo la podamos responder. Que no quede volando esa pregunta por ahí sin respuesta, sino que en realidad, por el contrario, podamos
pese a que es desafiante la pregunta, podamos responderla, podamos respondérsela al Señor, sinceramente de corazón cada uno de nosotros. ¿Por qué realmente hacemos lo que hacemos? ¿Hay algo que tengamos que corregir? Jehová recuerda sus promesas. Ahora nosotros recordemos también que cualquier acto de obediencia a Él es nuestro mayor acto de adoración. Recordemos que cualquier acto de obediencia a Él es nuestro mayor acto de adoración y es nuestro sello como cristianos. Ahí vamos a poder decir sí, somos cristianos. No somos perfectos, nos cuesta cambiar, pero estamos todos juntos en ese camino. No hay uno que no esté luchándola para poder serle fiel y obediente a Él. Pero sabemos que aquellos que queremos buscarle y queremos seguir sus consejos, qué bien que nos hace. Qué bien que nos hace. ¿Y qué futuro tendremos después? ¿Qué haremos entonces? ¿Qué haremos de aquí en más?